Actualmente estamos enfrentando una nueva ola de adicciones. No son adicciones a sustancias, sino que ahora conductas adictivas. O eso al menos escuchamos por todas partes. ¿Es posible que seamos adictos al amor? Hay estudios que han mostrado cómo se activa la región del cerebro cuando tú le muestras escenas amorosas. ¿O nos podemos hacer adictos a la comida? Pero tú vas caminando y veis por acá, por la periferia, la figura del completo y es como... Y el tiro es como, ¡ay, me comería un completo! Ya, pero Claudio, hasta las 11 de la mañana, ya, pero igual. ¿Estamos pendientes de nuestras pantallas de manera poco saludable? Si es que yo me propuse evitar el teléfono en ciertas circunstancias y me está costando controlarlo y por lo tanto lo sigo usando en aquellos lugares o situaciones donde tal vez no sería apropiado, ya se empiezan a encender algunas alertas respecto del uso problemático, ¿no? Sí. En el capítulo de hoy hablaremos justamente sobre estas conductas adictivas para tratar de entender qué ocurre en nuestro cerebro cuando incurrimos en estas conductas y si efectivamente podemos hablar de adicciones, estas nuevas adicciones de nuestro tiempo. La obesidad se ha convertido en un grave problema de salud pública, particularmente en el mundo occidental, donde nuestras dietas ricas en azúcar y grasa y bajas en fibra nos tienen metidos en un gran problema, esto de la mano del descenso en la actividad física. Chile no se salva y la obesidad es particularmente preocupante en el mundo infantil. Esto ciertamente puede ser entendido, por ejemplo, en el marco de la adicción a la comida, algo que puede ser problemático o no. Pero por un lado, no conozco a nadie que sea adicto al brócoli, y por otro, eso en particular parece no ser un problema. ¿Cómo entendemos nuestra relación con la comida? ¿Qué cosas influyen en nuestra elección de alimentos? Hay experimentos que han intentado responder esta pregunta. Uno de ellos consiste en reunir a un grupo de personas y a cada una pedirle que memorice un número. Algunos de esos números son sencillos, de un solo dígito, pero otros son mucho más complejos. Luego se pone a las personas a correr unos minutos y al terminar se les pregunta el número y se les ofrece comida. Lo que ellos no saben es que este experimento no está midiendo su capacidad para recordar el número. El experimento real tiene que ver con lo que eligen para comer, algo saludable o algo alto en calorías. Veamos qué escoge este grupo de preadolescentes de un colegio de Santiago. Entonces, quiero que miren su número ahora y lo memoricen. Shh, no lo digan en voz alta. Los que estén listos, guárdenlo bien en el bolsillo. Guárdenlo bien en el bolsillo. Mira. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cuántas lleva? 5 ya, póngase en la fila ya, pues los que tengan 5 en la fila. Los que llevan 5 en la fila. Póngase acá. ¿Cómo está? Anote ahí el número que le tocó. ¡Wow! A ver, dame tu papel. ¿Eso nomás? Sí. A ver. Bien. ¡Wow! A ver, dame tu papelito. 64, 60. Muy bien. Qué complicado te pasaste. Eso es todo. A ver, deme su número. Ah, profe, me equivoqué. Deme su papel. Bien. ¡Wow! Vamos a ver cómo estuviste. 064. Muy bien, buena memoria. ¿Te costó mucho? ¿No? ¿No? Es una canción. Ah, muy bien. Elija algo para comer por su esfuerzo, lo que usted quiera. Elija algo para comer, lo que tú quieras, de cualquiera de las dos bandejas. Cuando se ha hecho este experimento, se ha encontrado que aquellas personas que tuvieron que recordar números más complejos habitualmente optan por comer productos más calóricos, mientras que quienes tuvieron una misión más sencilla eligen también habitualmente algo más saludable.
como si la única forma de premiar a este esfuerzo mental fuera comer comida alta en calorías. Levanten la mano todos aquellos a los que les tocó un número largo. Levanten la mano. Levanten la mano todos aquellos a los que le tocó un número corto. Perfecto. Un número corto, ya. Interesante. Este no es un experimento sobre memoria. Este es un experimento que tiene que ver con sus elecciones sobre la comida. ¡Oh! Lo que dijeron las frutas, levanten la mano, ya. Dejen la mano arriba a aquellos a los que les tocó un número corto. Lo que este experimento muestra es que cuando hacemos un esfuerzo cognitivo muy grande en alguna tarea, si estamos muy cansados y tenemos que elegir qué comer, tal vez nuestras elecciones no van a ser las más saludables. Un aplauso para ustedes. Entonces, ahora que sabemos que el esfuerzo mental puede determinar qué elegimos para comer, ¿es posible hablar de adicción a la comida? Preguntémosle a Claudio Pérez Leighton. ¿Cómo comienza nuestra historia con la alimentación y cómo ha cambiado a partir, por ejemplo, de la revolución industrial y del advenimiento de la comida procesada? Ya, nosotros evolucionamos en un ambiente en que era difícil conseguir comida, donde había poca comida. Entonces nuestro cerebro evolucionó para ser muy eficiente en ayudarnos a buscar comida. Claro. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros aprendimos muy bien cuáles son los alimentos que tienen mucha energía y cuáles son las circunstancias que nos llevaron a poder encontrar esos alimentos para que después fuera más fácil volver a obtenerlos. Y entonces tú tomas ese sistema y trasládalo a una época industrializada en donde hay mucha comida y donde hay muchas medialunas y donde tú puedes decir quiero una medialuna, está cerrado, hay otro local más allá, y si no hay medialuna hay alfajores. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al final del día nosotros tenemos un cerebro que evolucionó para ayudarnos a buscar alimentos cuando hay pocos y ahora tiene que operar en un sistema en donde hay muchos. Claro. Y además, no cualquier tipo de alimento. Y no cualquier tipo de alimento. Porque sensorialmente hay alimentos que son más ricos. Claro, y eso vuelve a esta idea evolutiva, es decir, ¿cuáles son los alimentos que tienen más energía? De alguna forma teníamos que poder distinguirlos. Claro. Entonces, el sabor dulce, el del azúcar o el de las grasas, no nos gusta porque sea dulce o grasa, nos gusta ¿por qué? Porque es una señal para que tengan energía. Nadie se come un pan de mantequilla y nadie se come el azúcar a cucharadas. Pero tú los mezclas, los bates, claro, y eso ya es mucho más sabroso. O sea, tú vas caminando y veis por acá, por la periferia, la figura del completo y es como... Y el tiro es como, ¡ay, me comería un completo! Ya, pero Claudio, hasta las 11 de la mañana. Ya, pero igual me como un completo. Me lo merezco. Pero me lo merezco. Ayer no comí completo. Ah, claro. Entonces pasa eso. ¿Y cómo eventualmente eso puede generar conductas que uno podría tal vez etiquetar como adictivas? Claro, es que mira, ahí yo creo que hay un tema con el concepto de adicción a comida que creo que vale la pena clarificar, porque la adicción es una enfermedad neuropsiquiátrica que tiene criterios súper establecidos. Quizás los más importantes, las conductas compulsivas, es decir, la búsqueda como yo lo necesito ahora y no importa nada más. Sí. Y también los síndromes de abstinencia físicos. Perfecto. Como lo que le pasa, por ejemplo, a la gente cuando deja de fumar, que se pone más irritable, se enoja, anda más estresada. Con la comida, no digo que no haya un porcentaje de la población que pueda efectivamente mostrar eso frente al consumo de ciertos alimentos o al consumo de ciertos nutrientes, pero la mayoría de nosotros experimentamos lo que se llama conductas desadictivos símiles o conductas de tipo adictiva. ¿Por qué? Porque son como la misma categoría de conducta, es decir, ¿nosotros estaríamos dispuestos a pagar más o a hacer más esfuerzo por obtener una comida más rica? Sí, pero no llegaríamos al extremo de devolverte a la casa a buscar la comida. Como por ejemplo, cuando yo era chico, mi papá íbamos en el auto y cuando todavía fumaba y a mitad de camino del colegio se dio cuenta que no tenía los cigarros. ¡Pum! De vuelta a la casa. De vuelta a la casa. Cambiaba completamente su rutina. Claro. Eventualmente podías llegar tarde al colegio, pero necesitaba los cigarros. Necesitaba los cigarros. Eso no tiende a pasar tanto con comida. Claro. Y las comidas procesadas, altas en calorías, ¿no es cierto? Las medialunas, ¿no es cierto? Los alfajores, todas esas cosas. Yo tiendo a pensar que están un poco más arriba en la capacidad de producir. Pero las drogas de abuso duras están por acá arriba. Perfecto. O sea, es una respuesta mecanísticamente similar, pero la magnitud es incomparable. Exacto. Y lo que está pasando más es un consumo oportunista. Es decir, comemos comida porque hay comida. Y porque es fácil de conseguir. Claro. Y porque la comida que es más fácil de conseguir es aquella que es más alta en energía. Y probablemente entonces la mejor forma de que yo en mi casa no coma chocolates es que no tenga chocolates. Claro, es por ejemplo, y ahí viene un concepto muy interesante que es en el fondo
se habla de que quizá tú lo has escuchado, que se llama ambiente obesogénico. Sí. Es cierto que esta idea de que el ambiente en que nosotros vivimos favorece el desarrollo de obesidad porque nos ofrece mucha comida y al mismo tiempo nos previene hacer actividad física. Sí. O no lo necesitamos, ¿no es cierto? Tenemos ascensores, escaleras mecánicas, trabajamos todo el tiempo sentados, parte de lo... No sé, todo nuestro tiempo de ocio lo ocupamos viendo tele sentados. Exactamente. Okay. Entonces, yo no tengo control sobre cuántos locales van a haber de comida rápida alrededor mío. No lo puedo controlar. No. Pero sí puedo controlar por dónde camino y puedo controlar lo que llevo a mi trabajo y puedo controlar lo que hay en mi casa. Todas estas ideas que hay con respecto a que nunca hay que ir a comprar al supermercado con hambre. Yo estoy completamente de acuerdo. Por ejemplo, algo que nosotros hemos hecho en mi casa, porque esto obviamente permea en mi familia todo este conocimiento, es que nosotros decidimos que vamos a comer todo lo que queramos comer. No hay ninguna restricción en mi casa de comida, pero tenemos que prepararlo. Sí, yo había escuchado eso antes también. Sí. Tenemos que prepararlo. ¿Quieres pie? Come pie, pero cocínalo. Hasta ahora hemos ido confirmando y derribando algunos mitos sobre las nuevas adicciones. Pero, ¿qué pasa con el amor? El año 2017, investigadores de la Universidad de Oxford publicaron un muy interesante estudio titulado Adictos al amor. ¿Qué es la adicción al amor y cuándo debería ser tratada? En ese estudio, los investigadores nos recuerdan frases como «te necesito» o «no puedo vivir sin ti», frases que habitualmente asociamos con las relaciones románticas. Reflejan esa urgente necesidad de estar con el otro, una necesidad que habitualmente nos supera y nos desborda completamente. El artículo abordaba el amor como eventualmente una adicción y generó mucha discusión en el mundo científico. Después de todo, el amor es algo que todos vemos como algo natural. Sin embargo, algunas conductas vinculadas con el amor podrían vincularse con las adicciones. Sin embargo, es interesante pensar que mientras todos deseamos enamorarnos, al menos una vez en la vida, nadie desea hacerse adicto a alguna sustancia. Para conversar sobre esto y entender qué ocurre en el cerebro cuando somos adictos a algo y si eventualmente uno puede ser adicto al amor, conversaremos con la neurobióloga Paola Heger de la Universidad Católica del Norte. ¿Cómo entendemos a las adicciones desde el punto de vista de lo que ocurre en el cerebro? Lo que sabemos es que la adicción, el consumo de drogas y alcohol producen cambios plásticos en el cerebro. ¿Qué significa eso? Significa que las neuronas se van amoldando, ¿no es cierto? Se van conectando en forma diferente asociado a este consumo de drogas. Y está solamente pensando o tratando de buscar la droga o buscar el placer que esa droga le generó alguna vez. Sí. Y por eso las personas adictas pueden robar a tu mismo padre, pueden robar a tu misma familia para consumir la droga porque ese es su foco. Ahora, en los últimos años, las conversaciones con respecto a las adicciones, tengo la sensación, han migrado desde las sustancias, como el alcohol, la cocaína y otras drogas, a las conductas adictivas. Y cada vez es más frecuente que se hable de la adicción a los videojuegos, a la comida, al azúcar, al amor, a las emociones. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de la neurobiología? Esa relación que existe entre las conductas y la adicción. Hay estudios, pero todavía son muy pocos para poder clasificar estas adicciones conductuales como adicciones propiamente tal. Pero sí, los componentes son similares. Que te guste el peligro. Las personas que se tiran, ¿no es cierto? Sí. Y que no pueden parar de tirarse en paracaídas, no sé, en estas cosas que yo nunca lo haría, ¿no es cierto? pero que sienten la necesidad de hacer eso, pero eso no te hace daño, a menos que falle algo. Que falle algo, ¿no es cierto? Pero no va a cumplir con las condiciones de adicción. Sí se ha visto que se activan las mismas regiones del cerebro. Por ejemplo, han visto en el ya que estamos con, ¿no es cierto? Con este paisaje de amor. Con el amor se ha visto que las madres, por ejemplo, cuando ven a su hijo por primera vez, eso se ha estudiado por activaciones en el cerebro, se prenden las mismas regiones que se prenden cuando se consumen drogas de abuso, que las regiones dopaminérgicas, las regiones de la corteza prefrontal, etcétera, son las mismas regiones que se prenden. Uno podría pensar que el amor, por ejemplo, que libera neurotransmisores, que genera estas sensaciones de apego, podría ser algo que eventualmente también cumpla
con los requisitos para generar adicción, ¿o no? No se puede descartar nada, ¿no es cierto? Pero claramente esta sensación que está asociada con las emociones, ¿no es cierto? Se te activan regiones del sistema límbico de las emociones, está con un aumento del sistema autónomo, también aumento de noradrenalina, ¿no es cierto? Los coquillos en la guatita, etcétera, que te ponen color cuando ve al niño. Todas esas cosas están asociadas a un sistema reforzante. Que tú te seas adicto al amor, o sea, siempre te vas a enamorar como de la misma persona, o Claro. o siempre te vas a enamorar de todo lo que vean. Eso habría que estudiarlo, pero como te digo, hay estudios que han mostrado cómo se activa la región del cerebro cuando tú le muestras escenas amorosas. Hay estudios, en Harvard lo han hecho, y ven la activación del cerebro y que aumentan las mismas regiones. Lo que tendría que evaluarse es si la persona puede tener una abstinencia a enamorarse. A ver, ¿cómo va a estudiar eso? Claro, dejarla mucho tiempo sin que se enamore. Sí, que se enamore. Entonces habría que definir si ella puede tener una abstinencia y después tener una recaída. Si tiene esas condiciones, se puede clasificar como adicción, propiamente tal. Yo no puedo descartar que el amor te va a enamorarse por producir adicción, pero ¿cómo lo estudiamos? Eso es lo que estoy pensando en cómo responderte, pero la neurobiología y los mecanismos son los que nosotros podemos entender más. Qué lindo. Sí, qué rico. Explotó de amores. Exacto. Qué rico. Ya sabemos que por ahora no hay que preocuparnos con respecto al amor. Pero hay otro tema que me da vueltas. La adicción al celular. ¿De qué manera este aparato interrumpe nuestra vida cotidiana, nuestros trabajos o nuestras relaciones? Metimos nuestra cámara 1 hora en la rutina de los chilenos y esto fue lo que encontramos. No nos queda más que reconocer lo difícil que nos resulta desconectarnos de nuestros teléfonos. De hecho, muchas veces sentimos la necesidad casi compulsiva de mirar la pantalla de nuestros celulares. Eso independiente de que estemos en una reunión de trabajo, una comida familiar o incluso conduciendo un automóvil. Algo que en inglés recibe el nombre de phabbing, un neoanglicismo que combina las palabras phone, teléfono, con snob, que quiere decir ignorar al otro. Estamos usando nuestros teléfonos finalmente para aislarnos y concentrarnos solo en lo que ocurre acá. La psicóloga estadounidense Anna Lembke publicó un libro titulado Nación Dopamina, donde propone que nuestros teléfonos celulares serían las nuevas agujas hipodérmicas, con las que ya no nos inyectamos sustancias, sino que me gusta y la atención de conocidos y desconocidos. Sin embargo, resulta tremendamente paradójico el hecho de que aparentemente estos dispositivos son una fuente casi inagotable de diversión. Pero el Informe Mundial sobre Felicidad ha mostrado de manera consistente que en los países ricos en las últimas décadas lo que ha aumentado es la infelicidad. Y a pesar de eso, aparentemente somos incapaces de sacar los ojos de encima. Ahora, ¿qué dice la psiquiatría sobre este tema? ¿Estamos realmente frente a una nueva adicción? Preguntémosle a Nicolás Libuy. Lo primero que te quería preguntar es si hoy se discute en la comunidad médica la existencia de la adicción a dispositivos como nuestros teléfonos inteligentes. Sí, mira, es algo interesante porque en realidad hay adicciones que van más allá de las sustancias más clásicas que provocan adicción. Dentro de ellas hay comportamientos o conductas y dentro de lo más nuevo, por supuesto, que adquiere relevancia o atención en la relación con las tecnologías o los dispositivos electrónicos, ya que pasamos bastante tiempo en eso, digamos. Entonces, claro, sí es un punto que ha llamado la atención de la comunidad científica y clínica, pero todavía no hay un consenso específico en relación a una eventual adicción sobre eso. Perfecto, porque además nuestros dispositivos móviles hoy también son herramientas de trabajo. Eso quiere decir que
pasamos mucho tiempo atentos porque revisamos correos electrónicos, nos comunicamos, hablamos por teléfono. Pero ¿en qué momento pasa a ser problemático y eventualmente uno debería preocuparse de ese problema en particular? O cuando se pasa más tiempo del esperable o este tiempo en realidad empieza a invadir otros aspectos de la vida, ¿no? Si en lugar de compartir con mis seres queridos, mis cercanos, mis familiares, estoy concentrado o más bien centrado en los dispositivos electrónicos y reemplazo tal vez las relaciones que estoy teniendo en el presente, digamos, por estar relacionándome con los dispositivos electrónicos. Si otros han expresado algún nivel de preocupación sobre la forma en la cual yo me estoy relacionando con lo electrónico, empieza a ser problemático. O si he buscado, digamos, hacer un cambio respecto de eso y estoy teniendo una pérdida de control, si es que yo me propuse evitar el teléfono en ciertas circunstancias y me está costando controlarlo y por lo tanto lo sigo usando en aquellos lugares o situaciones donde tal vez no sería apropiado, ya se empiezan a encender algunas alertas respecto del uso problemático, ¿no? Sí. Ahora, es muy común, por ejemplo, cuando uno entra a un restaurante o a un bar, ver que todo el mundo tiene sus dispositivos móviles encima. Estamos pendientes del otro, pero también de lo que está pasando acá. Y es algo como muy transversal hoy. ¿Han aumentado las consultas por este tipo de problemas o sigue siendo algo que está tan incorporado en la vida cotidiana que sencillamente es lo que ocurre y nos llama mucho la atención? Yo creo que muchas personas, en general, también en el ámbito clínico de la salud mental, nos damos cuenta que está resultando un poco problemático o en algunos casos está siendo excesivo el uso de estas tecnologías y está invadiendo nuestra vida y todavía tal vez estamos aprendiendo a relacionarnos con estas tecnologías. Y creo que cada vez se está teniendo más conciencia respecto de lo problemático que pudiese ser su uso inapropiado. Sin embargo, que eso llegue a ser un motivo de consulta para alguien para asistir a una atención clínica todavía tal vez no se problematiza de esa manera. Y en ese sentido, ¿te parece razonable, por ejemplo, tener ciertas normas con respecto al uso de estos dispositivos? Y, por ejemplo, en la casa, mientras se come, no hay celulares en la mesa. Absolutamente, absolutamente. O sea, la mejor forma de ir encontrando una manera saludable, normal de relacionarnos con la tecnología es ir estableciendo algunas normas que si hoy no son naturales, las empecemos a naturalizar o a presentar, digamos, a poner sobre la mesa. Dentro de las adicciones más conductuales se tienen que reunir distintos elementos o antecedentes que hoy día, si bien no están descartados, probablemente están en desarrollo. Claro. Y estamos aprendiendo a identificar si es que es el teléfono, es lo que hay dentro del teléfono o a lo que yo accedo a través del teléfono, lo que resulta adictivo. Ahora hay una cosa que es súper interesante de esto y es que si bien el uso de esta tecnología, en teoría, nos permite conectarnos, aparentemente está teniendo un rol contrario. Nos está desconectando de lo que está más cerca y nos conecta con lo que está más lejos. ¿Cómo entendemos eso? Eso tiene una complejidad en que un aspecto tal vez es la distancia, como bien lo decías, ¿no? Que nos pone más cerca de aquellos que están más lejos, claro. ¿Ya? Pero otra dimensión que podría también uno evaluar o analizar es que también simplifica de alguna forma ciertas relaciones. Sí. Eso hace que las facilite, pero también que se pierda cierta calidad en el tipo de relaciones que se establecen. Entonces es una situación compleja que todavía, creo yo, estamos aprendiendo a utilizar a nuestro favor y a relacionarnos, pero que nos puede pasar la cuenta si es que no advertimos bien estos riesgos como los de simplificar las relaciones interpersonales. De hecho, pensaba, por ejemplo, en el trabajo arduo de tener que terminar una relación con alguien, sentarse en un café a conversar, versus mandarle un mensaje de texto y sencillamente terminarla. Claro. Y estamos, de alguna manera, perdiendo habilidades sociales, traspasándoselas a la tecnología y, de alguna manera, como simplificando, sobresimplificando nuestra vida, ¿no? Exactamente, exactamente. Eso lo hace más precaria, si se quiere, menos rica o más simple y más superficial algunos tipos de relaciones. Sí. Aunque ya sabemos que el uso del celular aún no puede ser catalogado como adicción, me gustaría saber qué opinan las personas con respecto al uso de estos dispositivos y cuánto tiempo pasan al día pegados en la pantalla de sus celulares. ¿Tú sabes cuántas horas al día pasas frente a la pantalla de tu celular? Yo pocos. ¿Cuánto más o menos crees que es? Unas 5 horas. 5 horas. Sí. ¿Y tú? Yo paso 3 horas. Al ojo. 8 horas. 8 horas. Yo creo que unas 5 horas. ¿Cuántas horas? Todo el día. 1 hora al día. 1 hora al día. Como 6 a 7.
Bueno, antiguamente mucho más. Ya, ¿y ahora? ¿Más o menos en hora? No, unas 4 horas. 4 horas, ya. ¿Y te parece que es poco 5 horas? No, yo creo que está bien. Probablemente 12. 12. Sí. Wow, ¿puedes mirar? Mira, ándate configuración. Ok. Y hay una parte que se llama Bienestar Digital. Ahí, tiempo en pantalla. 6 horas 21 minutos en promedio. ¿Qué te parece? Mira, mucho menos. 3 horas 59 minutos. ¿Qué te parece? Pensé que era más. ¿Pensaste que era más? Sí. ¿Cuánto es? 7 horas, 7 horas 10 minutos. y 10 minutos. ¿Qué te parece eso? Pésimo, muy mal. Es que igual trabajo con él. De 3 horas 5 minutos. Y tú pensaste que era más, ¿no? Yo sí. Mira, ¿y qué te parece pasar 8 horas al día frente a la pantalla? Terrible. Es una absoluta adicción. No, estoy realmente orgullosa de eso, la verdad. Que yo no soy muy adicto al celular. Y aún así pasas 4 horas al día frente al celular. Creo. Impresionante, ¿no? Me dijiste que antes pasabas mucho más tiempo. ¿Qué hiciste para pasar menos tiempo? Cerré de todas las redes sociales. ¿Te parece recomendable? Sí, 100%. Sé cómo controlar en mi cabeza Muy todo. bien. No dependo de algo. Muchas Gracias gracias. a Dios. No. Gracias. Menos de las cosas materiales, van y vienen. En los últimos años, las discusiones en torno a las adicciones han cambiado. Y no es raro que se hable, por ejemplo, de adicción a las pantallas, al azúcar, a la comida o a las emociones. Es sumamente interesante, pero hay que tener en cuenta que es importante ver desde la neurociencia y la medicina si efectivamente esas conductas son o no adictivas, para no hablar con tanta liviandad acerca de eso. Y muy probablemente en el futuro también enfrentaremos a otro tipo de conductas que también podrían ser adictivas, pero eso es algo que tendremos que determinar entre todos. Esto es Ciencia Pop.